¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Llegó tu Hora acá en TVN. Volvemos a nuestro reloj para hablar de un tema muy relevante para nuestra sociedad. Han pasado 8 años desde que se hizo conocido a la opinión pública el caso Caradima. Pero no nos queremos detener en ese caso que probablemente ustedes ya conocen. Queremos saber cómo se ha sobrevivido para aquellas víctimas y se ha podido seguir viviendo. Sobre todo, cómo nuestro invitado puede ser un ejemplo, una puerta de entrada para que todas las nuevas víctimas de abuso sepan cómo reconstruirse, sepan cómo salir adelante. Queremos presentarle a nuestros panelistas, como siempre. Llegó tu hora, don Hugo Cepeda, profesor. Bienvenido, muchas gracias nuevamente por estar acá. Buenas noches. Especialmente se integra en esta oportunidad Ángela Prieto, actriz. Muchísimas gracias por participar. Gracias por la invitación. Gracias por venir. La periodista Paulina Allende Salazar. Informe especial, 8 años ya han pasado desde ese reportaje. Así es, buenas noches. Muy buenas noches. Carolina Pérez, Buenas noches, comunicadora. Gonzalo. Gracias por estar nuevamente acá Muchas con gracias. nosotros. Don Ignacio Franzani, Gonzalo, animador, buenas periodista. noches. ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches también a todos quienes nos miran en sus casas. Alejandra Fosalva, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Bienvenida. Rumpi, ¿cómo Buenas va? noches, muy Buenas noches. Denis Malebrán, Buenas noches, Gonzalo. bienvenida otra vez. Muchas gracias. Arturo Guerrero, Buenas noches. ¿cómo le va? Gracias Muy por bien, estar gracias, nuevamente Dios. acá con nosotros. Especialmente esta noche, Carmen Gloria Arroyo, nuestra jueza. Bienvenida. Un placer, muchas Un gracias. placer para nosotros. Se integra don Nicolás Larraín, publicista. ¿Cómo le va? Bien, bien. Qué Encantado bueno de tenerte estar acá. aquí de nuevo. Muy buenas noches. Y finalmente la periodista Rayén Araya, gracias ¿Qué por tal, estar acá con Gonzalo? Buenas nosotros. noches. Bienvenidos todos. Llegó el minuto de conocer a nuestro invitado de hoy, James Hamilton. Llegó tu hora. Él representó al principio una persona que le llamaban el santo. Y esa vez me pidió que me quedara con él acompañándolo, solo. Y en ese momento quedé helado, petrificado. No me podía mover. El reverendo Fernando Caradima Fariña es declarado culpable y en modo particular del delito de abuso de menor. Él sabe que el pueblo de Osorno, la iglesia de Osorno, no lo quiere como obispo. ¡No lo queremos! ¡No! ¡No! El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. El Papa nos pidió formalmente perdón a nombre propio y a nombre de la Iglesia Universal. Queremos anunciar que todos los obispos presentes en Roma, por escrito, hemos puesto nuestros cargos en las manos del Santo Padre. Comenzamos. Llegó tu hora y le damos la bienvenida a James Hamilton. James, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Pido por un la aplauso a invitación. nuestro reloj para James. Muchas gracias. Y que este aplauso se extienda fuera de nuestras fronteras, porque sé que las otras víctimas también pueden estarnos viendo. Juan Carlos, José Andrés y muchos más. Es importante porque estás vivo, estás feliz, tienes 6 hijos, estás con tu mujer y eres un sobreviviente de una pesadilla. Y queremos que tu ejemplo en este programa sirva para todos los que están viviendo un calvario. Quiero, antes de explicarte la mecánica del programa, James, preguntarte si perdonaste a Caradima. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el perdón no es algo que uno que te piden o que tú entregas porque quieres que la otra persona esté tranquila. El perdón es algo tuyo y que es lo único que te permite a ti seguir adelante. Porque si te quedas con el rencor, perdiste, te derrotó. ¿Lo volviste a ver? Eres lo mismo que él. ¿Lo volviste a Sí, ver? lo volví a ver. Una vez estaba recién operado del corazón y pidió que yo lo fuera a ver. Yo trabajaba en la misma clínica, en la clínica alemana, y lo pasé a ver. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Uf, ¿cuántos años atrás? No sé, 7, 8 años. ¿Y cómo no me fue acuerdo. reencontrarte con Fue esta persona que lo te que hizo pasa es tanto que yo daño? lo había visto antes y le había dicho que fui a verlo a su parroquia, pero además yo necesitaba quitarme el miedo, el terror. Entonces fui, lo enfrenté y le dije que lo perdonaba. Pero si en algún caso llegara a saber que esto ocurrió con más personas, ya iba a ser distinta la cosa.
Increíble. Y yo estaba tranquilo, ya no andaba asustado ni escondiéndome por encontrarme con gente de la parroquia o gente de su, Parte de su grupo. de tu sanación. Increíble, a lo mejor mucha gente La de ni cualquiera. imaginaba que te podías reencontrar con él. James, asiento. Muchas gracias. Tú Y tomas gracias el a todos reloj. por la bienvenida. Por favor, asiento bien. y te explico más o menos cuál es la mecánica, que es muy simple. Tú vas a escoger un número del 1 al 12 cada una de las horas y así comenzamos con las preguntas. Vamos. 3. La gente también puede participar, ¿ah? Hashtag llegó tu hora TVN. Número 3. Número 3. Fue intuitivo. Ángela Prieto. Mira, ¿para qué te digo que no quería ser la primera? Pero bueno, ya está. James, bueno, nosotros tenemos algo en común en nuestra historia de vida, que es que los dos fuimos abusados y los dos decidimos dar la cara y sacar la voz. Y es en ese punto donde yo quiero ahondar, porque en mi caso, por lo menos, fue un proceso bien violento, donde yo tuve que dar mi testimonio muchas veces delante de distintas personas, en salas grandes, llenas de funcionarios, haciendo distintas cosas, unos tomando café, otros contestando su celular, y obviamente que un funcionario tecleando lo que yo le iba narrando. Todo esto con mi abusador sentado al lado mío, a menos de 1 metro, narrando también él su versión de los hechos. Bueno, cuando pasó todo esto yo ya era mayor de 18 años, pero me pongo en el lugar de un niño y hacerlo pasar por todo eso es aterrador. Es lo que se llama la victimización secundaria. Entonces, frente a esto, no me sorprende que las estadísticas sean tan desalentadoras, de que por cada niño que denuncia, hayan 24 que permanezcan en silencio. Bueno, ahora está la nueva ley, está la ley de las entrevistas video grabadas, que hacen que esto sea un poquito más luminoso, por así decirlo, y también el proyecto de ley de la imprescriptibilidad, donde tú fuiste una pieza clave en lo que dijiste allá en Roma, que ojalá efectivamente esa ley se lleve a efecto. Pensando que estas dos líneas de acción caminaran bien, ¿qué otras cosas tú crees que es fundamental implementar para lograr hacer que todo este proceso de denunciar sea un proceso más amable, más digno y más protegido, para que así más niños, adolescentes y adultos se animen a también sacar la voz? James. Lo primero es darle las gracias, te voy a tutear a ti y a tu hermana, porque fueron un ejemplo. 2 valientes mujeres. Estuvieron solas en una época en que esto era aún más escondido, más oscuro, de una sociedad maltratadora, revictimizadora. Voy a tratar de juntar lo que tú me preguntas, y esto esencialmente va a crear una sociedad menos abusiva de manera global. El abuso sexual es una consecuencia del abuso de poder, de la subyugación del otro. Se manifiesta por abuso de violencia, se manifiesta por el abuso de un gerente con su empleado, se manifiesta por el abuso de un cobarde, inseguro de su masculinidad, inseguro de sí mismo, maltratado probablemente de chico y que optó seguir en el mismo ejemplo. Eso es un mal de nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad abusiva. Y uno parte, creo yo, para ir resolviendo esto, porque lo estamos haciendo, estamos resolviendo, gracias a ustedes también, ¿no es cierto? Parte por un foco principal del país completo en infancia. Y el foco en infancia significa entender que la infancia es una flecha. Y no es solamente un concepto teórico, psicológico, hoy en día ya está demostrado, es médico, biológico. Esa flecha, cómo se dispara al principio, es para dónde termina la persona. No es casualidad que el 70% de los delincuentes hayan salido del Sename. Los jóvenes adolescentes que han crecido en eso, en una cultura abusiva, se dañan cerebralmente. Claro. Y la reparación requiere tiempo y requiere que el Estado se haga cargo. El Estado de Chile
y lo comento porque es el gran ausente en todo esto. Esto es un movimiento como el feminista, como los pingüinos, estos son movimientos ciudadanos. Y curiosamente, quienes están en silencio permanente han sido todos los últimos gobiernos, del lado de que sea. En Irlanda el Estado se manifestó, en Irlanda tomó parte, en Australia el Estado se manifestó, tomó parte, en Chile el Estado equivale a Poncio Pilatos, se lava las manos y se desentiende. Tiempo. Entonces yo hago una llamada hoy al presidente que ha tomado, creo yo, el camino correcto, de que no se desentienda, que cuando ve que hay una grupo, una secta, una red de pedofilia amparada por obispos, ¿no es cierto?, que está abusando de niños, ese es un problema del Estado, porque son niños pobres. No tienen la posibilidad de uno que tuvo un Juan Pablo Hermosilla, que lo vino a defender. Un abogado para poder defenderse. Y que de manera pro bono, el Estado tiene que tomar parte. Si no, seguimos siendo huérfanos. Entonces el Estado tiene que tomar medidas políticas contundentes. No, y activas. Con fiscalía, con todos los poderes que pueda tener. Muchas gracias, Ángela, por tu pregunta y tu testimonio. Se nos fue el tiempo. Tienes que dar ahora otro número. Ya 8. fuimos con el 3. Vamos con ese número, pero recordar que el tiempo son 3 minutos 30 para la pregunta y la respuesta. Vamos. Bien. Número 8. Rumpi. Corre el tiempo. Hola, ¿qué tal? Oye, James, lo primero que te quiero decir, que te veo sonreír, y eso es súper alucinante verlo en vivo, que puedas sonreír, me conmueve, de verdad. Creo que la lucha que tú diste personal y después de conjunto a los otros es una lucha tremenda y que siempre tiene costos que no son propios, o sea, la pregunta que te quiero hacer es, los costos que tú sufriste tienen que haber rebalsado a tus hijos. Yo pienso en tus hijos. ¿Cómo en este camino de 8 años, cómo protegiste o cuáles son los costos que ellos están llevando? ¿Cómo se explica? Porque pienso yo en los que están viendo este programa que sufrieron abuso y dicen, chuta, si me meto en esta, ¿qué cola queda para los de abajo? Entonces, ¿cómo protegiste o cómo se protege o cómo se hace para que esto no chorree como una cerveza que nunca para, digamos? ¿Qué pregunta? No son solo los hijos. Mira, lo primero, la motivación y quizás el principio de reacción de querer vivir una vida mejor se basa en ellos, ¿no es cierto? En mi señora, Valerie, y mis niños. Tú me dices, tiene una sonrisa, es porque estoy feliz. Como decía Gonzalo, uno se puede reconstruir y puede ser feliz. Y si tú me dices, oye, ¿pasaría de nuevo por todo lo que has pasado? Bueno, ya pasó y se me tendrá que en algún momento olvidar, pero lo que sí tengo es que mi presente es de mucha felicidad. Sin duda que uno no sabe cuál es el manual para proteger a su familia, cómo proteger, ¿no es cierto?, una mujer que está ahí aperrando con uno, en las buenas, en las malas, ¿no es cierto?, que es soporte. Niños que con su alegría, su forma de ser, su deseo de vivir, ¿no es cierto?, es la gran motivación. Y ¿para qué te digo los enanos chicos? Entonces, mira, para salir, repararse el abuso, uno tiene que verse. Uno no se rescata solo, necesitas que te vengan a rescatar. Cuando uno dice, yo me la voy a arreglar solo, no voy al psicólogo, no voy a la psiquiatra, no voy a aceptar ni la asistencia, nadie, eso no se puede. James, vas a quedar. ¿Quién te salvó? ¿Quién te rescató? Yo creo que el rescate profundo, real, es un rescate de la interacción con Valerie, mi señora, en el cual yo me empecé a ver en un espejo amable, amoroso, en que dejé de sentirme un desecho, porque el abuso te destruye internamente y llega a un punto en el cual tú te sientes un desecho, algo inservible. Pero cuando tú te ves a través de los ojos de otra persona, en la cual tú sientes que eres querible, en ese momento empieza tu reconstrucción. Y por supuesto empiezas a rescatar esa pequeña semilla de ese niño, ese joven, esa esencia de uno chiquitita que estaba muy escondida, mucho tiempo perdida,
de repente aparece un foco y te la empieza a mostrar de nuevo. Y empiezas a recuperar la sonrisa, la alegría, qué sé yo, yo soy un poco nerd, pero lo divertido de repente, hasta la risa, que puede ser de repente media fuerte o qué sé yo. Tiempo. Pero es clave. James, gracias, Rompi, por tu pregunta, por la respuesta. Vamos a otro número, ya tenemos el 3 y el 8. Recuérdamelo porque sí. Te lo voy a recordar. Repetir. Vamos. 3, 8, 1. El número 1. Rayén Araya. Corre el ¿Cómo tiempo. está? ¿Qué tal, James? Buenas noches. Primero que todo, gracias por estar aquí, por la valentía con la que han enfrentado esto y que sin duda han sido una inspiración para mucho. Pienso, sobre todo, en lo que nos enteramos recientemente, lo que pasa en esta cofradía de la familia en Rancagua y en quién sabe más cuántos casos donde hay víctimas que probablemente todavía guardan en silencio para agarrar lo que sea necesario, valentía, recursos, familia, no sé, para poder hablar de esto. Y es a partir de eso que te quiero preguntar justamente, como conocer el testimonio de alguien puede resultar inspirador y a veces apalancar el que otra persona se atreva a hablar, quiero saber si tú personalmente has recibido otras denuncias que van fuera del conducto regular, de gente que se atreve más a hablar contigo que hablar, por ejemplo, con el sacerdote de la misma iglesia del que puede haber sido víctima. Sí, durante todos estos años uno recibe, no recibe las denuncias, recibe a las personas. Muchas veces llega alguna persona que va a la consulta, pide una hora a la consulta y uno dice, bueno, ¿y por qué viene? ¿De qué necesita que lo opere? No sé. Tú eres médico, cirujano, gastroenterólogo, Claro. más claro. Y de repente llega y me dice, no, en realidad no vengo a la consulta por un tema médico. En realidad es un tema médico también, pero... y bueno, y probablemente el eje fundamental de denuncia ha sido la Fundación para la Confianza, que dirige José Andrés. Uno no está capacitado para seguir adelante con todo el proceso que requiere una persona que quiere sobrevivir a todo esto y reconstruir su vida. Y la Fundación, el José se ha encargado de tener todo un grupo de gente que tiene la capacidad de poder enfrentar esto y acoger y derivar adecuadamente. Al año son más de 300. ¿Denuncia? Sí, denuncias formales y todo. De hecho, Juan Pablo Hermosilla, por ejemplo, ahora un 40% de su tiempo tiene que estar evaluando y tratando de ver las posibilidades de defender a muchas víctimas. Y sumo a esto que el caso que hemos conocido, por ejemplo, de esta ex religiosa que ayer, un nuevo testimonio dramático, está siendo apoyada por la Fundación para la Confianza. Sí, y mira, qué bueno que toca ese punto, porque inmediatamente se me asocia al tema del movimiento feminista, que yo no lo llamaría así, el movimiento de las mujeres, que tienen que estar en el lugar que están, ¿no? Cuando uno ve la iglesia, ¿no es cierto? Conversábamos con Gonzalo, bueno, ¿y cuál es el problema de la iglesia? ¿El celibato o no el celibato? Yo creo que el problema de la iglesia es la mujer. ¿Dónde está la mujer? Entonces uno ve, Cristo muere, ¿no es cierto?, para el creyente, y tiene a dos mujeres al lado, María Magdalena y la Virgen María, ¿no es cierto?, y todo el resto apretó cachete. Cobardes, una rata. Y las únicas dos que estuvieron aperradas, ¿no es cierto?, y se supone que la Virgen es la primera que ascendió, o sea, no está ni abajo, ni al lado, ni arriba de Cristo, está al lado. Y curiosamente la mujer en la iglesia, ¿no es cierto?, realmente su rol, con la mejor de las voluntades, es un rol muy de esclava. Sí. ¿Conociste casos que puedan eventualmente volverse mediáticos en el próximo tiempo? Sí. Conozco. 5 segundos. Mencionabas recién el rol de la mujer en la... Se me fue el Pero tiempo. fue el tiempo. En la iglesia. Pucha, me quedé... Pero el reloj Pero la es otra difícil vuelta. porque nos Voy a quedamos volver al pegados, los temas son muy interesantes, pero mira, ya terminamos el primer bloque con las 3 primeras preguntas. Tenemos otras secciones. Esta se llama La pregunta que no esperabas. Alguien importante tiene algo que decirte. Veamos. Jimmy, agradezco a TVN que me da la posibilidad a través de esta cámara de saludarte, de expresarte una vez más mi cariño, mi amistad y mi admiración.
Yo encuentro que tú, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz son héroes de la Iglesia Católica y ustedes representan a muchas víctimas anónimas y no anónimas de estos escandalosos y delictuales abusos sexuales. Yo te quería agradecer que nos has vuelto la esperanza y nos has ayudado tú a limpiar toda la asquerosidad que había en la iglesia. Así que en eso agradecerte como cura. Y también aprovechar de preguntarte qué esperanza nos dais tú a los sacerdotes, que no nos sentimos superiores al resto y que queremos trabajar haciendo que la iglesia sea un vehículo para el evangelio y no un estorbo. ¿Qué nos aconseja? Porque hemos estado bastante apaleados este último tiempo. Desde La Chimba, desde Antofagasta, desde su campamento, Felipe Berrío. ¿A dónde le hablo, Felipe? ¿Qué cámara? ¿Dónde va a ir allá? ¿Puede ser esa cámara? Bien. Felipe, agradecerte de todo corazón tu comentario y te agradezco, pero creo que pedirme a mí darle un consejo a los sacerdotes es como... no me siento capacitado en el sentido de que creo que el testimonio que tú das y muchos otros sacerdotes, ¿no es cierto?, Mariano Puga y tantos otros, habla por sí solo. Lo único que te podría decir es que si eres consecuente con tu fe, si realmente crees, y está el evangelio ese que está hojeado, manoseado, las hojas dadas vueltas a esa hoja de Biblia, y eso es tu horizonte y tu norte, sigue haciéndolo. Sí, yo creo que lo que nos ha pasado a nosotros es confirmar que el compromiso, la constancia y la determinación en la verdad finalmente es lo que se establece y supera cualquier otro tipo de dificultad. Y yo creo que la Iglesia no es el vehículo que interpreta la religiosidad de todas las personas. Creo que es una opción. Y creo que esa opción, para que siga siendo válida, necesita reformarse. En la experiencia de haber estado en el Vaticano, uno siente una iglesia de los Medici, ¿no es cierto?, de una desconectada de la realidad, que la realidad no quiere decir que sea transgresora, la realidad es lo que es. Y así como el mundo evoluciona, las enfermedades evolucionan, cualquier estructura rígida que no está al servicio del hombre con sus reales necesidades, dolencia y penuria, que tú las ves todos los días, es algo que no puede subsistir. Vamos a buscar sustitutos. Y si tú sigues con tu ejemplo y tu tesón, probablemente vas a ser un generador de esperanza para toda esa gente que cree. Muy bien. Gracias, James. Vamos a seguir con el nuevo bloque de preguntas. Ya tomaste la 1, la 3 y la 8. 5. Número 5. Corre el tiempo, Carolina Pérez. James, con todo el amor del mundo te quiero dar las gracias por estar acá y felicitarte por ser un tremendo trampolín en la valentía de muchísimas otras personas que fueron abusadas, están siendo abusadas y serán siendo abusadas. Así que por eso, de verdad, de corazón, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Ayer nos enteramos del impactante caso de esta novicia en su tiempo, Consuelo Gómez, que dio a conocer el abuso de una madre superiora en España hacia ella durante un buen tiempo. Pero no solamente eso, también manifestó el abuso de poder de parte de los sacerdotes y cómo la maltrataban en relación a si se enfermaba, a que tenía que estar absolutamente al servicio de todo, de que si estaba enfermo o no, de igual manera la maltrataban para seguir adelante,
Entonces mi pregunta hacia ti es, ¿crees tú que también parte de este problema es el nivel de endiosamiento que existe hacia los sacerdotes y hacia los miembros de la Iglesia Católica? También que incluso cuestionándolos, ¿significa un pecado grave? La palabra, o sea, lo que siento o lo que he aprendido es que creo que los más ateos de todos los ciudadanos son los sacerdotes. Creo que no creen y están totalmente ebrios de su poder. Y un poder insignificante que causa mucho daño. Si fueran realmente creyentes y viviesen el Evangelio, nada de lo que tú me cuentas pasaría. Lo otro, tomarme un poco de tu pregunta y tu comentario. Lo que le pasó a esa religiosa es un crimen de lesa humanidad, es esclavitud. Los crímenes de lesa humanidad se supone que se atribuyen a estados, ¿no es cierto? Entonces, si el Estado te torturó, eso no es así. Los crímenes de lesa humanidad no parten como el referencial del Estado. El referencial es el daño, es el delito propiamente tal. Porque esa religiosa pertenecía a un Estado, al Estado Vaticano, ¿no es cierto? En ese sentido tú le puedes configurar eso. Pero el abuso de menores ya está considerado como delito de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque el menor abusado está en una tortura permanente. Una tortura distinta, no menor que la de un torturado político, en cualquier lugar que sea. Pero es distinta porque no sabe lo que le está pasando. El torturado por lo menos tiene la referencia del que lo está torturando es un criminal. El niño pierde toda la orientación y está en una cárcel, en una tortura aún peor. Es como una tortura con una capucha negra. Eso es una tortura y un delito de lesa humanidad. Si los legisladores lo quieren creer o no, es porque están también ellos ensoberbecidos y están embriagados de sus reglas de porquería que se alejan de lo que realmente es la vivencia del individuo, de las personas. Y esto yo también lo aplico el día de mañana, espero, o sea, creo que esto va más allá, va a nuestro entorno, la naturaleza, todo. Pero claramente lo que tú me dices es un crimen de lesa humanidad. Bien, ya estamos casi en el tiempo. Muchas gracias, James. Muchas gracias. Otro número, menos 1, 3, 5 y 8. 4. Número 4. Paulina de Allende Salazar, un reencuentro después de 8 años. Así es. Ahí están de nuevo frente a frente. Muy bien, don James Hamilton. A ver, han pasado 8 años desde el reportaje de Informe Especial en que tú, Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y otras víctimas hicieron historia. Pero después de eso se dijo que tenían tejado de vidrio, que les gustaba actuar, que eran buenos actores para Hollywood, ¿te acuerdas? Perfectamente. Han sido años dolorosos. ¿Qué no puede dejar de pasar para que todo este proceso haya valido la pena? Preciso. ¿Qué no puede dejar de pasar? La reestructuración de las leyes chilenas. No me interesa lo que pasa en el Vaticano, no me importa nada. Me interesa lo local. De lo local partiremos al resto del mundo. Reestructurar las leyes chilenas. Hace 50 años un papá le podía pegar a un hijo y a la señora y era aceptado en la ley. 50 años atrás. Hoy en día, ¿no es cierto?, es un crimen. La justicia chilena, los legisladores tienen que salir, ¿no es cierto?, de su enmohecimiento, de su estructura terrible que ampara el abuso. ¿Qué cambios concretos en las leyes? Por de pronto la imprescriptibilidad y la imprescriptibilidad que sea justa. ¿En qué sentido? No justa para el agresor, justa para las víctimas que durante cientos de años, ¿no es cierto?, han sufrido y han estado calladas y se la han llevado a la tumba en su dolor. Esa imprescriptibilidad debe tener, y aquí me van a vomitar los abogados y jueces y todo, debe tener una ventana, por lo menos, creo yo, de 1 año para que cualquier víctima pueda ir a denunciar. ¿Por qué? Porque tiene que estar la oportunidad para la tranquilidad social. Porque si no, nos va a servir esto de aquí a 10 años más. Esos son los cambios... Para partir.
Y segundo, hay que reevaluar todas las leyes fijándose en dos grandes omisiones. La infancia, el niño como individuo, igual en derechos ante la ley, y la mujer. Porque las leyes en Chile están hechas para los hombres. Lo primero que se tiene que hacer es cambiar todo, incorporando como individuos de igual dignidad ante el Estado, ante la naturaleza, ante Dios, ante lo que quieran, al niño o niña y a la mujer. Sigamos atreviéndonos a preguntar, ¿qué pasa con Juan Ignacio González, que hoy día preside el Consejo en contra del abuso? ¿Se tiene que ir? Mira, se tienen que ir todos los obispos. ¿Todos? Sí, todos los obispos. ¿No Si se pueden no hacer tienen- cambios con si la no tienen- curia que hoy día está? No, ni una solución. Y ellos se tienen que ir además los que siguen detrás de ellos, todos sus asistentes, ayudantes, a todos los que ellos han formado. ¿El obispo Infanti también? Que se ha mantenido un poco distante, no se quedó a alojar donde todos. Mira, Estuvo en el informante. no conozco bien al obispo Infanti, pero creo que él ya por edad, por estructura y todo, probablemente también le toca dar el paso al lado, porque el problema es que, lo que decía el padre Berrío, no hay con quién reemplazar. Y creo que ese es un gran problema que tiene el Papa Francisco. En la época antigua, ¿no es cierto?, había uno que se llamaba San Ambrosio, que era un gallo que iba por la calle, porque tenían la crema, pasaba una crisis peor que esta, ¿no es cierto?, con cismas, se mataban entre ellos, se envenenaban. Entonces pescaron un tipo que estaba en la calle, que todo el mundo sabía que era buena persona, lo pescaron, lo ordenaron sacerdote, obispo, cardenal, San Ambrosio. Pero con estos líderes, ¿tú crees que no hay cambio? Ni una solución. Todo fuera. Tiempo. Gracias, Paulina. Gracias. Bien, ¿tenemos uno más de este bloque? ¿Me confirman? Sí. Otro número. 2, 6, No, 7, 9, 12 no. están disponibles. Allá. ¿Cuál está disponible? 2, 7, 9, El Alzheimer. 11, 12. 12. Número 12. Nicolás Larraín. No, Sí. Nicolás. Corre el tiempo. También le quiero agradecer igual que todo y quiero también agradecerle al canal y a la producción estar aquí. Ha sido súper emocionante escucharlo. Es difícil explicar, no sé la gente si estará captando, pero es muy potente esto, estar acá. Y bueno, preparé mi pregunta porque estoy muy nervioso. Yo estoy mal, no te preocupes. James, no, pero te ves muy relajado. El Papa pidió perdón a nombre de él y de la Iglesia. Sin embargo, acá los obispos han hablado de otras palabras. No han dicho la palabra perdón, han dicho vergüenza. ¿Ah? Y pareciera que eso es como para la foto, para no contradecir al Papa. ¿Tú crees que hay arrepentimiento verdadero en lo que hemos presenciado estos días después del viaje al Vaticano a los obispos? No creo. No creo. Una de las cosas que a uno lo ayudan a no perderse eternamente en la oscuridad, en la confusión, es cambiar el plano referencial. ¿En qué sentido? Tú ya no sigues, ni crees, ni te convence ningún discurso, ninguna palabra. Empiezas a seguir los hechos, los actos, las cosas concretas. Porque es lo único que realmente te va dando la representación de quién está detrás del interlocutor o de la institución o del gobierno, del Estado, etc. En cualquier ámbito, ¿ah? En los negocios, en tu profesión, en vender en un carrito de hot dog, los hechos. Si los hechos no son consecuentes, como hoy día alguien me decía, ahora hay que serlo y parecerlo, y eso es lo que tenemos que hacer de Chile, ser y parecer. Ellos parecen, pero no lo son y no lo han sido, y se perdieron la gran oportunidad. Y en ese sentido creo que, curiosamente siento que el Papa fue sincero. ¿Lo sentiste ahí en la reunión de verdad? Porque ustedes salen en la conferencia de prensa e inmediatamente tienes un tono golpeado de exigir. Si aquí no hay hechos, entonces ese momento que tú dices eso,
podría delatar, mira, le creímos al Papa, pero hasta que no veamos correr sangre, eso, ¿qué pasaba en tu corazón en ese minuto? Si lo puedes... No, sí, ver correr sangre un poco fuerte en el Sí. sentido de que pase algo, ¿no? Sí. Es que hay que ser pragmáticos. Han pasado más de 8 años en realidad de este camino. Pero le miraste el ojo al Papa y le creíste. Me dio un vaso de esperanza. Y creo que por lo que está haciendo, le creí lo suficiente para tener la pausa y darle el tiempo necesario para que él ejecute lo que él considera que tiene que hacer. Ahora, ¿cuánto es ese tiempo? Bueno, se verá también por los hechos. Pero... Ahora, en los 30 segundos que me quedan, entiendo que tienen que renunciar, pero independiente de eso, ¿crees que debieran hacer algo más? Que no hemos escuchado la palabra perdón, algo que tú dijeras, mira, independiente que renuncie, que se vayan todos ahora ya, debieran decir esto, hacer algo más o algo como... ¿Sabes lo que pasa, Nicolás? Es que lo que han hecho es tan grave, están metidos en algo tan grave, que es una red de pedofilia. Los obispos amparan una red de pedofilia. Tiene el obispo Cox, amigote de Errázuriz, que viene a Alemania atendido como un ricachón, ¿no es cierto?, que violó y abusó niños del Sename de La Serena. Tienes al fugado exobispo de Iquique. Y tienes a muchos otros sacerdotes relacionados con varios otros obispos. Y tienes ahora el caso de Rancagua, ¿no es cierto? Eso no tiene solución con ningún perdón ni acto. Esta gente debiera ir a la cárcel. Debieran ser perseguidos legalmente como cualquier persona que está en una asociación ilícita. Entonces, nada de eso sirve. Tiempo. Tremendo tema. James, continuamos con nuestro programa. Recuerden ustedes en sus casas que pueden participar con el hashtag Llegó tu hora TVN. Abajo las luces. Las víctimas como tú, James, y como los que hemos conocido, no solo han sido personas laicas, sino que también sacerdotes. Y varios emprenden un viaje al Vaticano tal cual lo hiciste tú junto a José Andrés y junto a Juan Carlos. ¿Hay alguien que te quiere hacer una pregunta? Hola Jimmy, la verdad es que es una alegría poder darte este mensaje y tener la oportunidad de hacerlo, porque aprovecho así de en primer lugar, darte las gracias, agradecerte lo que ha significado tu testimonio, todo lo que tú has hecho para mí personalmente, para poder descubrir una verdad dolorosa, pero que sin embargo es tremendamente liberadora. Y en segundo lugar, también decirte que tu perseverancia y tu valentía han sido una tremenda inspiración para mí y también para muchos, para atrevernos a contar lo que nos pasó, atrevernos a declarar, a decirlo, y que de esa manera podamos de verdad tratar de generar un mundo mejor con gente que es vulnerable y que tiene que estar protegida. Así que muchas gracias, Jimmy, por todo, por tu vida, y espero que seas muy feliz porque te lo mereces. Eugenio de la Fuente, para ustedes en sus casas, va rumbo al Vaticano esta semana a encontrarse con el Papa. Él fue víctima de abuso de conciencia, de control, y te da ese mensaje. Tú inspiraste a hombres de fe. ¿Qué pasó con la tuya? Tú ibas a ser cura, ibas a entrar al seminario. Juan Carlos Cruz sí estuvo en el seminario. Tú ibas en camino a la santidad detrás de Caradima. ¿Qué pasó con tu fe? Oh, esto no va a ser muy políticamente correcto. Yo no soy católico. No creo en el Dios de las religiones. Soy un enamorado de la vida, soy un enamorado de lo que podríamos llamar la creación, de la ciencia, de la naturaleza. Soy un enamorado de todo lo que está. No tengo idea si yo pienso que uno se muere y se murió nomás. Y creo que la fe, la religión, todo eso, creo que debiera ser el amor entre los que te rodean. Creo que lo más importante es tu familia, cualquiera que ésta sea. Un grupo de amigos que se decidieron juntar y vivir porque se apoyaban, se querían, ¿no es cierto? James, perdón. De todas las preguntas que te he hecho, me da la impresión de que es la que más te ha
complicado en el sentido que siento, puedo estar equivocado, ¿qué es lo que te arrebataron? ¿Por qué dejaste de creer en Dios? ¿Por qué ya no crees en Dios? Creer necesariamente requiere ejemplo. Tienes que creer en la historia y esa historia tiene que ser muy consecuente, el ejemplo, porque es como cuando tú eres niño. Tú crees en el viejito pascuero porque te lo dicen tus papás y el ejemplo de ello, el cariño, etcétera, cuando se da esa circunstancia, te hace creer todo lo que te digan. Pero va pasando, tú vas creciendo como persona y necesitas ya tener algunas cosas en concreto porque el cerebro del hombre, la persona, no puede llegar y creer cualquier cosa. Necesita, en ese libre albedrío y esa inteligencia, necesitas ir también creciendo. Esa especie de espiritualidad o religiosidad tiene que ir creciendo de manera proporcional con lo que tú vas descubriendo del mundo. Un Da Vinci, ¿no es cierto? Da Vinci veía un pájaro volar y no se le ocurría que estaba sostenido por Dios. Tampoco que estaba en una especie de éter que tenía un poder sobrenatural, sino que lo que él hizo, oye, ¿cómo vuela el pájaro? Fue un observador de la realidad. Entonces, así descubrió cómo hacer alas y cómo volar. Si él hubiera creído que Dios lo estaba sosteniendo, estábamos sonados. Entonces, es muy importante que los afectos que son el cerebro del ser humano necesita, se nutre, crece con el afecto. El niño se desarrolla adecuadamente en el afecto, en el amor, en la contención. Esa debe ser nuestra religión y nuestra naturaleza, nuestro entorno. Y la religión debe ser la del explorador. Explorar el mundo, enamorarse del mundo, de todo lo que no conocemos. ¿Por qué le vamos a tener que poner el nombre de Dios a lo que no conocemos? Puede ser el día de mañana, pero no debemos estar, ¿no es cierto?, funcionando en base o al temor o a la culpa o en sistemas como antiguos y hoy en día son teocráticos que el control de las masas y del pueblo se da por el control a través del temor y las reglas que este Dios te da a través de los que Él ha elegido. James, te agradezco por la franqueza. Además que es impactante esta gran metamorfosis en tu vida. Tú que necesitas crearte nuevas referencias. Bien. Es como esto. Esto se te desarmó, necesitas crearlo de nuevo. Muy bien. Vamos a ir a una pausa muy breve. Más preguntas y más sorpresas en Llegó Tu Hora. No se vayan. Hemos regresado a Llegó Tu Hora. Gracias por todos los comentarios en las redes sociales. Seguimos con James Hamilton en esta oportunidad y corresponden 3 números más. 2. Número 2. Profesor Hugo Cepeda. Señor Hamilton, buenas noches. Don Hugo, buenas noches. Miren, en realidad, debo hacer un pequeño comentario primero. La Iglesia ha tenido crisis enormes a lo largo de su historia, mucho más graves que las de ahora. Una época del siglo XV que había 3 papas simultáneamente. Y siempre salió adelante. No por acción de quienes no creen en la religión, sino que los santos, que son los que más creen. Yo respeto su manera de pensar, por supuesto, pero mantengo ese punto de vista. Pero había algo que me ha despertado mucho interés. Usted estuvo con el Santo Padre, con el Papa, 2 horas, solo primero y después otras 2 horas más, junto con el señor Cruz y el señor Murillo. En 4 horas se habla mucho. Fuera estrictamente de lo que hemos conversado esta noche, se tienen que haber hablado de otros temas relacionados, por supuesto, con la Iglesia misma. Si usted pudiera decirnos, contarnos, alguna de estas experiencias de lo que hablaron con el Papa, cómo ve el futuro de la Iglesia, él cree cuáles son los remedios para los muchos problemas que tiene y sus soluciones. Gracias, profesor. Lo que me llamó la atención primero del Papa es que no nos dio... A ver, siempre nos pidió que rezáramos por él, que él tenía que rezar, guardó mucho silencio, aparte de pedir perdón, todo. Y cuando conversábamos con él, cada cierto lapso,
sacaba ideas centrales. Me habló de la corrupción de la iglesia en Chile. Me habló que era como una mafia. También me habló y me comentó, de hecho algo íntimo, pero nos dio permiso para que dijéramos lo que quisiéramos en las conversaciones. También me comentó que podría ser interesante que pudiera trabajar el concepto del encubrimiento como un acto criminal de delicta graviora, creo que se dice, que son los pecados más graves que pueden cometer sacerdotes y obispos. Pero siempre él buscando escuchar, entender, tremendamente empático. Él nos dijo en un momento en que le preguntamos qué opinaba, y él nos dijo que tenía que rezar mucho sobre todo lo que estaba pasando, porque era un tema sistémico de la iglesia. Y que esto no tenía vuelta atrás. Que lo que él esta responsabilidad o este camino que él estaba tomando no tenía retorno. Fue muy emocionante porque la verdad es que obviamente vamos a tener que ir viendo cuáles son los hechos concretos de todo esto, pero como le comentaba Gonzalo, yo le creo. ¿Por qué le crees al Papa? No le creo al Papa, le creo a la persona. A la persona. Creo que él fue muy sincero. Sí, no importa, es el sucesor de Pedro y habló Pedro, así que para mí no hay problema. Pero hay una cosa bien interesante que ha dicho usted, o sea, él, la oración, o sea, circunscribe como Papa, circunscribe como jefe de la iglesia, como vicario de Cristo, sucesor de Pedro, algo muy importante, que lo que mueve a la iglesia es lo espiritual. Sin el auxilio de oración, y los que creen en Dios tienen que pensar que solamente de él pueden salir las soluciones. Sí, pero él, que se levanta a las 5 de la mañana a rezar, ¿sí? La oración lo espiritual, pero es como Santiago, mi patrono. Demuéstrame tu fe con las obras. Por supuesto. Porque la espiritualidad fe sin obra nos es va a muerte. matar a todos. Fe sin obra es muerte, es muerta, dijo Santiago el apóstol. Así es. Gracias, profesor. Gracias, Muchas James. gracias. Gracias a usted. Vamos con otro número. 6, 7, 9, 10, 11. Número 11. Carmen Gloria Arroyo. Próximo lunes, debut. Próximo lunes, por TV en las Carmen pantallas. Gloria a tu TVN. servicio. Exactamente. Y no me corran el tiempo con eso. Lo primero que quiero decirte es que no puedo dejar de comentar cómo me estremecí al comparar esas voces empostadas, esas frases esquivas, y escuchar tu respuesta que le diste a Nicolás con esa voz fuerte, potente, valiente, que fue la que llevó a cambiar para siempre, quizás, la historia de este país. Muchas gracias. Gracias. Y ahora me pregunta, cuando se conoce una denuncia de abuso, hay mucha suspicacia. La incredulidad de las personas que escuchan la denuncia a veces juega en contra. Sobre todo cuando ha pasado muchos años. Cuesta entender por qué una víctima puede demorarse tantos años en hablar. En el caso de ustedes, 20. Caradima, mal llamado el Santito, ¿tenía alguna característica especial? ¿De qué manera logró el silencio cómplice de tantos? Estaba esperando su pregunta. me preparó para su pregunta mi hijo Etienne. Que está acá también. Que está acá. Y voy a partir por breve. No es un tema de él. El abuso genera una destrucción de una zona del cerebro que se llama hipotálamo. Esa zona controla el espacio-tiempo. Y esa es la zona del centro de la memoria. Y cuando se produce lo que se llama el síndrome de estrés postraumático crónico, que es la alarma y el miedo, pero que no cesa. Lo normal es que salta el perro y al rato uno después se calma, pasó la transpirar, la angustia, el susto y se va a la casa, no sé, se toma la Esto cerveza, queda en el pasó. inconsciente ahí para El siempre. estado de estrés postraumático crónico es permanente y en los niños deteriora la corteza prefrontal, lo que los hace que no tengan inhibición. Es como un viejito que está con deterioro y de repente va en la micro y le pegó el topetón a alguien
no es porque el viejo sea un depravado, es porque está dañado. Pero mi querido doctor, entonces. ¿Por qué se respeta los doctor? 20 años. ¿El trauma es el que bloquea en castellano? El trauma bloquea, es la principal bloqueo. Y segundo, le voy a decir algo más, la prueba. Pero ¿cómo van a pasar 50 años a venir a denunciar? Pero si la prueba, la selfie, los jueces no tienen selfie del abuso. Tampoco tienen los estudios, perdonando lo crudeza, de el semen en rectos o vaginas, porque no en los hospitales no lo hacen, es tremendamente traumatizante y en el Instituto de Salud Pública muy poco. Eso no es la realidad, por lo tanto, si me hice la prueba del mes pasado, del año pasado, da lo mismo. La prueba real es el testimonio, que es el 95% de los casos. Y mientras más pasa el tiempo, y se lo digo a ustedes, se lo digo a los señores abogados y jueces, es mejor el testimonio. ¿Hay una característica de la víctima que inhibe además o sea, del victimario que inhibe a la víctima? ¿Hay una actitud? Eso es... A ver, hay todo un proceso, porque son diferentes victimarios. Lo que más se da es un familiar cercano. Está dependiente económicamente, está dependiente afectivamente. ¿Cuántas mujeres que las violó el papá van los domingos a almorzar con él, con su marido y sus niños, y se lo llevan a la tumba? Si hay un espacio para denunciar, el mejor espacio con el mejor relato va a ser mientras más pasa el tiempo, no menos. Y el niño, cuando está en su etapa en que fue dañado, y el adolescente, no están en condiciones de dar el mejor relato. Entonces, eso es biológico, eso es neurobiológico que ya está estudiado y es lo que está haciendo que en Estados Unidos, en California, en todas partes, se esté aceptando la imprescriptibilidad justamente por eso. Entonces, cuando me dicen a mí los abogados, los jueces, que la prueba y el tiempo, señores, la prueba y el tiempo es justamente lo que necesitamos para hacer un buen juicio. Y la honra de la persona, que puede ser falsamente, ¿no es cierto?, cuestionada, bueno, también es importante que tenga un juicio para demostrar que no lo hizo. El juicio sirve tanto para la víctima como el acusado. Entonces, es equivalente. Gracias, Carmen Gloria. Gracias a ti por tu honestidad. Muchas gracias. La jueza. Se pasó. Está bien. Estaba esperando eso. Mi hijo Etienne, bien. 6, 7, 9, 10. 10. Número 10. Don Arturo Guerrero. Primero que nada, agradecer. Yo tengo cagüín con Dios, yo normalmente oro en el baño. Y me van a perdonar. Buen lugar. Y dijiste dos cosas. Perdoné. Y lo demostraste con hechos. Y eso no se compra. Y tengo un cuestionamiento muy grande con el Papa. Yo no le creo. Y no le creo porque fueron los obispos, vuelven, y de la noche a la mañana aparece el señor Goy con 15 curitas que también están haciendo cochina. Y los obispos nadie lo toca. Y todo lo que te tocó vivir en 8 años, mantener la familia, la amistad. Me acuerdo como que fue hoy cuando te echaron de la clínica Santa María, que leí. Cuando te persiguieron. Cuando decían que los comunistas decían que el opio del pueblo, y hoy día estamos comprobando que la iglesia, o sea, está tan putrefacta. Y esos curas que sí misionan, sí hacen patria, sí enriquecen la fe, también tienen que tocar de ellos. Y tú dijiste algo que me quedó la duda, que ya no creía. Pero me volvió el alma cuando dijiste creo en la vida, creo en lo que está aquí. Y personalmente creo que la vida la hizo alguien superior. Y quiero decir, ¿cuál es tu especialidad de médico? Cirujano. Cirujano. Tú soy, la segunda especialidad es el alma. Y creo que los que estamos aquí, de alguna manera, hemos comprobado la capacidad que tiene de entregar amor. Los que le tocó vivir, los que están viendo ahí en la casa, una persona que en un momento determinado, en 8 años, tenemos la oportunidad de mirarlo a la cara, yo ni te conocía. Y entregar la calidad de testimonio que entregas tú,
que perdonaste a tu torturador, que crees en un papa que yo no creo, siendo que pertenezco a la iglesia, y que has entregado este testimonio para ver una iglesia nueva, para ver una esperanza nueva. Creo que es un homenaje, un ejemplo de honestidad y de amor por el prójimo. Así que yo no te voy a comprar que no eres creyente, con el debido respeto, pero creo que lo has dado un testimonio. Yo siempre digo, cuando los papás están preparados para hacer el amor, hacen hijos que normalmente uno dice, llega a ser tonto de bueno. Tú creo que caí en esa categoría. Y quería preguntarte, pero no quiero homenajearte por la calidad de persona que eres, por lo que has sido capaz, porque podría haberte quedado callado, por la calidad de hijo que vi llegar, por la calidad de persona y lo que hay dado testimonio, una guerra pero frontal contra el poder más nefasto que tiene la iglesia. Así que muchas gracias en nombre de un ciudadano común y corriente. James, fuerte. Oiga, muchas gracias de todo corazón. Porque en lo que me acaba de decir es un halago y lo siento de todo de su corazón, sincero. Pero creo que usted nos enseña mucho más de lo que uno puede aprender en mucho tiempo, sobre todo en vivir esas vidas apuradas, ¿no es cierto?, del trabajo, de a veces la falta de pausa. Y lo siento usted, lo siento usted mucho más cerca de lo que yo puedo estar, de algo que yo valoro mucho más. Que lo siento muy cerca de la tierra, del resto de nuestros, no compatriotas, sino que nuestros semejantes. Y lo siento con un corazón enorme que es capaz de abarcarnos a todos. Y es un placer, un privilegio conocerlo y escucharlo. Le doy muchas gracias. Me encantó el ejemplo que dio, los ejemplos, y le voy a contestar como que hubiera sido una pregunta. Creo que lo que usted me dice es que esencialmente nuestra alegría y nuestra felicidad se basan en el amor. Y estoy totalmente de acuerdo con usted. Cuando dicen que Dios es amor, esa analogía me parece que es la perfecta. Así que bien, yo creo que usted es ateo. No. Bien por eso. Gran reflexión y gran respuesta. Son los momentos lindos, ¿verdad? Muchas Donde gracias. el reloj se tiene que ir a la punta del cerro. Pero vamos a seguir avanzando. Es el momento, vamos a ir a esa cámara. Es el momento en que la gente en su casa puede participar. Y tenemos una pregunta interactiva de verdad, que vamos a poder ir viendo en nuestras pantallas con un gráfico vivo. A ver cómo la gente opina con respecto a una interrogante que a muchos no puede o no hacer sentido. ¿Es el factor celibato importante para disminuir los casos de abusos? Dos tipos de respuesta. Con el hashtag celibato sí, o sí al celibato, perdón, sí al celibato, si estás de acuerdo con mantenerlo, que no es importante, y no al celibato, si es que consideras que hay que sacarlo. Celibato, recordemos, respecto a la posibilidad de los curas, de las religiosas, de poder casarse. Mientras la gente puede opinar desde ahora ya. James, para ti, ¿es tema esto? ¿Es un factor fundamental? Sí, creo que es fundamental, pero creo que no es lo principal. Creo que lo principal es el rol de la mujer en la iglesia. Pero el celibato cae de por sí si la mujer toma el rol que tiene que ser y que la vida tenga su vida normal. Hoy en día los colegios, hasta los colegios de cura, están teniendo colegios mixtos. Si lo normal, uno crece en una familia
eso es lo normal. Si Pedro tenía su suegra, si Cristo no fue a elegir a los sacerdotes del Sanedrino, qué sé yo. Pero todo esto ocurre esencialmente porque lo único que se ve en la imagen religiosa es un Dios hombre. ¿No es cierto? Cuando antiguamente la imagen de Dios, la divinidad era mujer. La fertilidad, la tierra, ¿no es cierto? Toda la estatua, digamos, la escultura y el arte inicial de la existencia humana parte con la deidad. La deidad está representada por mujer. Pero hay muchas personas que se pueden preguntar tal vez a esta hora legítimamente, pero a lo mejor esa imposibilidad de vivir su sexualidad no es algo que, en definitiva, provoca, fomenta, da espacio a que se produzcan este tipo de problemas. Si es lo que tenemos demostrado, si, como decía el Papa, un problema sistémico, si esto es una epidemia. Y ha ocurrido siempre. Si ahora, ¿no es cierto?, porque se ha ido en el fondo destapando. Pero esto ha ocurrido siempre. ¿Cómo puede entender que la generación de Caradima, de O'Reilly, de Precht, de Soysa Piñero, de Ortega y de tantos decenas de otros y todos los otros que están, que son tipos que hoy en día tendrían uno y otro 70, 80 años, ¿lo aprendieron de quién? Y si se hubieran podido casar, hubieran hecho familia, ¿estaríamos hablando de otra historia? Yo creo que no es eso solamente. Tiene que ver con quienes quieren ser sacerdotes, estando las posibilidades de ser sacerdote porque creen en Dios, tienen su fe, pero no tienen que estar optando por esas cosas. El tema de que, mira, que tiene que ser célibe porque tiene que dedicarse full time al Señor y la monjita lo mismo, es una aberración. Pero para ti, en el fondo, son dos factores. La presencia de la mujer, lo fundamental. Lo fundamental. Y luego también el celibato. Para alguien del panel, Ignacio. Hay un tema interesante respecto al celibato que es bueno poner sobre la mesa, ¿no? Y es que en algún momento el celibato se instaura en la historia de la Iglesia por una razón más bien pragmática. Es decir, esta renuncia no es celestial, no se trata de solamente, como se nos explica, ¿no?, que el sacerdote renuncia porque está casado solo con Dios, la fe, la Iglesia y todo lo que implica. Incluso por resguardos económicos. Exacto. La gerencia. Esa es la gran razón, porque para la Iglesia es mucho más económico solventar los gastos de un sacerdote que hacerse cargo de toda una familia, ¿no? Me imagino que por ahí va un poco el gran tema. Y si se elimina el celibato, como lo estamos planteando en las redes sociales para que la gente en casa vote, ¿cómo la Iglesia absorbe esta nueva norma, digamos? Es decir, no hay más celibato. ¿Cómo se estructura la Iglesia a partir de sacerdotes con familia? Sí, pero ojo, que esa no es la hijos. solución definitiva. No es el celibato el problema del abuso, porque también se da en la familia el abuso. No es solo el celibato, porque hay otras religiones, ¿no es cierto?, que también se abusa y que sus sacerdotes se casan. El abuso de niños no tiene explicación, no tiene una justificación. Y decir que sacando el celibato va a haber menos abuso es una aberración. Creo que el celibato debe salir porque a lo mejor quedó retrógrado, porque hoy día la Iglesia debiera ser otra, pero no para evitar el abuso. El que comete abuso es simplemente un delincuente y punto. Haya o no haya celibato. Relacionarlo con cualquier otra conducta, como se hizo en la antigüedad, a veces incluso con el movimiento homosexual, es una aberración inaceptable y es una manera de justificarlo. Gracias, Carmen Gloria. Fíjense ustedes que, bueno, podríamos ampliar con este tema mucho tiempo, pero ahí está la respuesta de la gente. Instantáneo, ¿ah? Esto es real, es un súper sistema que ya tenemos ahora. Y fíjate que el 93,7%, prácticamente todos dicen no al celibato. Es la opinión del público, así que muchísimas gracias por participar. Vamos con la última tanda de preguntas. ¿Cuáles son los números? ¿Quién va a mantener 679. Conociendo como son los católicos? ¿Quién lo va a mantener? ¿Qué va a pasar cuando muere el cura? ¿Quién mantiene la viuda? Hay varios aspectos que son prácticos. No. Lo mismo además, otra cosa. Profesor, le el pasa al rito profesor. del celibato es la cualquiera. obligación solo la Iglesia latina. La Iglesia católica, que obedece al Papa de rito oriental, admite personas casadas. Muy bien, gracias, profesor, pero respéteme los tiempos. ¿Quién? No ve que lo dejé todo tapado, Sí, que este reloj es muy difícil, tengo pero, mucha cámara aquí. Ojo, no hacer diferencia. ¿Quién mantiene a la viuda del profesor de pueblo? Es cierto. Igual. Es lo mismo. Sí. Si no es cualquier disquisición que haga, va a tener un ejemplo en la vida cotidiana. Pero más grave sería el caso de que se la... Bueno, es un gran tema. Tenemos las últimas tres. 679. 9.
Número 9. De hecho, las últimas. Sí. Denis Malebrán. Jimmy. No conforme con el poder que tiene todo abusador contra una víctima, además hay un entorno que los protege. Nosotros sabemos que pedófilos, pederastas tienen amigos, familia, grupos de trabajo que prefieren creerles y desacreditar quienes los denuncian. Te quiero preguntar a ti porque no solamente la Iglesia respaldó a estos criminales, sino que además sus fieles. En el caso de ustedes, fieles que eran muy poderosos, con mucho poder económico, político, comunicacional. ¿Cómo fue para ti enfrentarte a un monstruo con tantas espaldas? Un círculo de hierro que tenía mucho poder y eso se notó. ¿Cuánto trataron de impedir que ustedes siguieran con sus denuncias? Perdona que me coma el tiempo, pero... No, estamos No hay todos problema. súper nerviosos con las preguntas y con las respuestas. Es un monstruo que uno no conoce. Es un monstruo desconocido. Empieza a aparecerle la cabeza, las 100 cabezas. Y aparece en los lugares más impresionantes. Uno no se da cuenta cuando se quedó sin pega. Que en realidad donde me echaron fue la clínica alemana. Porque fue uno de los... Un obispo auxiliar ahora en hablar con el auditor, que yo era una mala persona, qué sé yo. De nada sirvió todo lo que uno se dedicó a la docencia, todas las cosas, cero. Pero eso, claro, me acuerdo cuando salió en la tercera, ¿no es cierto?, el tema de que había esta denuncia y a las 3 de la tarde sale la segunda, ya no solo la denuncia, sino que sale mi nombre, donde yo trabajaba, en la segunda, Una de persecución. un grupo económico y del señor Edwards, ¿no es cierto?, donde además venían una entrevista de personas que ya daban sus opiniones sobre mí, o sea, se habían dado el tiempo de entrevistar a otras personas y entre ellos había la opinión del que en ese momento era el general en jefe de inteligencia del ejército, que era muy cercano a Garay. Entonces, en ese momento tú lo ubicabas, lo conocías, entonces ya dio su opinión, pero tú no piensas que te va a pasar algo más. En algún momento sí, pensé que me podían cortar los frenos del auto. Una vez yo me acuerdo andaba en el auto de la Vale de mi señora, un Peugeot 206, y entro en un estacionamiento después de ver a Juan Pablo Hermosilla y la puerta estaba abierta. No sabía si la había dejado yo abierta o no, y me siento en el auto y veo que el encendedor estaba, el pituto del encendedor salido. Para el cigarrillo. ¿Y qué pensaste que te No había querían cigarrillo. ¿Pensaste Dije, que te querían matar? Yo pensé que me habían puesto una bomba. Entonces, estuve ahí como 10 minutos antes de atreverme a hacer partir el auto. Y no, ya demasiada paranoia, acá en este estacionamiento hay cámara. Pero son momentáneas esas cosas, pero tú no te das cuenta, porque realmente si tuvieras toda la envergadura de lo que pudiese significar y te haces toda la historia de lo que podría ser, posiblemente te congelaría. Entonces, hay un porcentaje de inconsciencia y de ingenuidad en uno que hace que sigas avanzando sin temer tanto, porque no te das cuenta todo a lo que te está exponiendo. Claro, hay eventos concretos como cuando empiezan a perseguirte desde el punto de vista laboral. También en la última clínica que yo trabajaba, también cada cierto tiempo decían que el director estaba muy molesto que yo había hablado mal de no sé quién, entonces el director decía, no, pero mira, yo les dije que no te preocuparas. Entonces, claro, pero me tenía en su mano porque él era el que me protegía de que los otros... Entonces era un abusador igual. Exactamente. Gracias, ¿Te fijas? Denis. Gracias, James. Te queda el número 6 y el número 7. 7. Número 7. Alejandra Fosalva. James. Bueno, ya muchos te lo hemos dicho que eres un ejemplo para muchas personas que hoy sufren de abuso, pero no solo un ejemplo de la importancia de denunciar, sino que un ejemplo de que sí se puede salir adelante. Entonces mi pregunta es, ¿cómo logras reconstruirte después de esta experiencia?
Esta es la pregunta que sería eterna de contestar, en el sentido de que podríamos estar horas hablando. Quizá algún día me entusiasme a escribir un libro, no sobre el abuso en sí, sino que como el proceso de reconstrucción, como un manual. Lo primero es dejar de sentirte inservible y pasar de la etapa de sentirse culpable, que uno fue el que desencadenó el abuso, que es la primera etapa, que tú puedes estar congelado años en esa etapa. Tú te sientes culpable y quedas vinculado al victimario porque sientes que hay algo malo en ti que desencadena que el otro haga estas cosas. Entonces, y hay del victimario también se encarga de proyectarte a ti eso. Y eso puede ser muy largo porque uno tiene temor, tiene culpa. Para salir de ahí, el contacto con un ser querido, ¿no es cierto?, que te empieza a ver con amor, lo que les comentaba a mi mujer. Y la terapia. Lamentablemente esto no es mágico, por eso creo que el Estado y nosotros como sociedad nos tenemos que hacer cargo, porque yo lo comenté en otro momento, llevo 13 o 14 años de terapia, al principio era 3 veces a la semana, 4 años en angustia permanente, y lentamente todo eso fue desapareciendo, tomando antidepresivos al principio, 2 o 3 años, y luego de repente esto desaparece porque la terapia va generando cosas biológicas en uno, genera reconexiones, esta autopista en que todo lo que tú sientes se va por la autopista de la angustia. Si es una alegría tu cumpleaños, te angustias, no quieres celebrarlo, no quieres que venga nadie a celebrar contigo, porque no eres capaz de sentir alegría. Angustia. Si te pasa algo estresante o una pena, no es pena, no lloras, no puedes llorar, te secas, es angustia. Si pasa algo terrible, un drama, estás frío como pescado y se va a la angustia. Para reconectarte con tus emociones se requiere terapia. Uno tiene que ir aprendiendo a hacer nuevas vías, nuevos caminos, usar un Waze, ¿no es cierto?, que te permita buscar camino alternativo, porque la autopista de la angustia está saturada. Y eso lo hace la terapia y es lento. Entonces, no solo es posible repararse, pero es un deber consigo mismo. James, perdón. Sí. Ay, solo un detalle. Parece que no me voy a equivocar. Valerie Elgueta, tu mujer, ha sido la mejor terapia de tu vida y ha sido tu Waze. James, mantente a la derecha. Ha sido mi Waze, mi Google Maps, por supuesto. Porque la terapia será 2 o 3 veces a la semana, pero el día a día, eso cotidiano, que es donde se juega el verdadero partido, es en el amor, en la alegría, en los conflictos, en las dificultades, es donde tú te vas entrenando. Es tu verdadera escuela. La escuela en el amor, la escuela en el respeto, la escuela en la tolerancia, la escuela en entender de que el resto tiene que ser como, ya, esta pareja, sí, me acomoda bien. No, uno ahí entiende que es uno el que tiene que acomodar bien para la otra persona, uno el que tiene que estar en condiciones. Pero cuesta mucho aprender eso. No es fácil, sobre todo cuando uno sufrió situaciones de abuso. Entonces, el mensaje es que nos podemos reparar íntegramente. Nos pueden quedar pesadillas. Yo de repente, no sé, me hicieron de escaparse la noche porque no me ve el codazo, la típica despertada así como el guerrero de Vietnam. Sí, todavía me ocurre, ¿te fijas? Pero eso son mini secuelas que después termináis riéndote de ella. Y lo otro es reírse de uno mismo. Cuando uno recupera el humor, también es parte, los amigos. Y también creo que el contacto con la naturaleza. La naturaleza nos enseña mucho. Sí. Así que hay muchísimos más medios y muchísimas más condiciones de reparación que de daño. El problema es que no las vemos y no nos han enseñado bien ese camino. Muchas gracias, James. Gracias. Muchas gracias. Encantado. El último número. Número 6. Quedaste para el final, Me Franzani. intrigaba eso, no sé. No. Esto fuera de tiempo, ¿ah? Supongo que el 6 no Es es que el nos número van a de la dar más suerte. tiempo. Jimmy, a ver,
Se han dicho varias cosas acá que tienen relación con lo que te quiero preguntar. Fuiste una persona clave, como lo dijo Ángela, una pieza clave. Aplaudiste el proyecto de ley impulsado por el gobierno de la imprescriptibilidad de delitos sexuales en contra de niños y adolescentes, en contra de menores de edad. Con tu historia de vida es fundamental saber el por qué. ¿Por qué estos delitos nunca deben prescribir? Espero que la jueza me corrija, pero los delitos tienen que tener un cese. Se generó un daño, está circunscrito. Incluso el asesinato es terrible, pero queda circunscrito. Hay delitos que son en vida que son peores, porque es un arma homicida que queda circulando en tu cuerpo, en tu cerebro. Niños con eventos adversos de infancia, esto es ley de la estadística, biología y salud pública, que tienen eventos adversos de infancia. El principal es el abuso, pero puede ser, ¿no es cierto?, un padre alcohólico, puede ser un ambiente social con delincuencia, etc. Que tienen más de 3 eventos, tiene una expectativa de vida de 10 años menor que la población general, en todos los países donde esto se ha estudiado. Y si es más de 6, son 20 años menos. Si el promedio de vida son 78, esa gente va a durar en promedio hasta los 58 años. Y no solo eso, sino que este daño, este crimen en evolución, además es heredable. ¿Por qué? Porque se producen cambios en la genética de uno. Son cambios que se llaman epigenéticos, de lo que envuelve al DNA, que es el que permite que se exprese o no. La obesidad es una enfermedad epigenética. Estos cambios epigenéticos, si son muy tremendos, como fue campo de concentración, hambruna, abuso, normalmente el espermio y el óvulo en su proceso de espermiogénesis y de la ovulogénesis se limpia de todos estos cambios epigenéticos y queda el ADN puro. Y así nosotros heredamos normalmente una línea más o menos pura. Pero hay cambios epigenéticos tan potentes que no se limpian en ese proceso y pueden ser heredables. Y yo conozco personas que me dicen, pucha, y sí, pues mi hija no duerme y tiene lo mismo que me pasaba a mí y tiene signos de ansiedad sin tener ninguna explicación, etc. El cáncer, más infarto, más asma, enfermedades reumáticas, todo tipo de enfermedades crónicas, te mata lentamente. Te llevo a otro punto sobre lo mismo, ¿no? La culpa. ¿Qué le sucede a un niño o a un adolescente que, luego de ser abusado, se siente culpable y puede tardar años en descubrir, en entender que él es una víctima y víctima además de un abusador perverso? Palabra que tú has explicado y has usado más de alguna vez, porque ahí también es importante detenerse. La figura del perverso, de la perversión. El perverso es aquel que adapta la ética y la moral a su pinta, a su necesidad, cualquiera que sea esta. Y la víctima queda suspendida en la culpa. Hay cosas también que están asociadas a eso, el síndrome de Estocolmo, un montón de otras cosas. Pero queda enquistada en la culpa si es que no la van a rescatar. Necesita que la rescaten la víctima. Nosotros como sociedad, como familia, como amigos, necesitamos tener la posibilidad de no llegar a una persona a decir, dar el ejemplo, oye, mira, este gallo estuvo ahí 15, esta niña, 15 años, 20 años, pero ¿cómo? Y el que está escuchando al lado, que es su amigo o su amiga, la están abusando. No va a ser capaz de decirle ni una palabra a su amigo del alma, ni a su amiga del alma, ni a un familiar, porque ya sabe lo que le espera. Entonces nosotros como sociedad tenemos que ser capaces de acoger y de identificar. ¿Por qué? Porque necesitamos rescatar. Tiempo. Gracias, Ignacio. Gracias, James. Terminamos ya la ronda con el reloj. Wow. Pero ahora viene otra etapa que es el round de preguntas. Son preguntas que tienen que contestarse con sí o no. A veces es difícil. A veces es difícil, pero solo sí o no. Ya, fuera. Comenzamos nuestro round. Difícil. El primero es el Rumpi. James, ¿fuiste tonto en esperar algo de la Iglesia Católica? ¿Sí o no? Sí. Denis Malebrán. James,
en casos de abuso sexual infantil fuera de la iglesia, ¿crees que debieran ser perseguidos también penalmente quienes han sido de alguna manera autoridad, jueces, directores de un CEFAM, gente que tuvo una alerta y no hizo nada? Cuando son garantes, sí. Arturo Guerrero, no pregunte. Nos vamos a la pausa. La última pausa y ya regresamos con Llegó tu hora. No se vaya. Regresamos a la última parte de Llegó tu hora. Estábamos en el round de preguntas. James, habíamos quedado pendientes con Arturo Guerrero. Su pregunta. ¿Respuesta sí o no? Doctor del alma, respuesta sí o no. ¿Mujeres al sacerdocio, sí o no? Sí. Clarísimo. Carmen Gloria. Obispo Barros, ¿solo cómplice o encubridor de Caradima? ¿O podría también ser abusador? Podría también ser abusador. Qué vale. Nicolás Larraín. Sí, Caradima dijo sentirse solo y que no se atrevía a salir a la calle. ¿Te da lástima, sí o no? No. Ayer. Por la que están peleando, también el trabajo de Vinca Jackson, que ha sido fundamental en esto, y a través tuyo también reconocer su trabajo. Quiero preguntarte sobre justamente el que sepamos acerca de estos casos y de la búsqueda tal vez de ese perdón. ¿Levantarías tú la voz para exigirle a la Iglesia que dé cuenta públicamente de los registros que hay sobre juicios o investigaciones canónicas, que eso sea un material disponible para el mundo laico, saber los nombres de los denunciados, investigados y eventualmente condenados por la Iglesia? Sí, protegiendo a las víctimas. Gracias. Don Hugo, profesor. Muy buena pregunta. ¿Cree usted que todavía estamos en el iceberg del problema? Sí. Ángela Prieto. Hace un tiempo yo participé en una campaña sobre la prevención del abuso que hizo la Fundación para la Confianza. Y ahí me enteré de que cada 10 niños que tú ves durante un día, hay 3 de esos niños que van a ser abusados. Y por otro lado, de cada 10 víctimas de abuso, hay solo 4 que van a pedir ayuda. Obviamente que el tema en la casa, nosotros como papás tenemos que hablarlo con nuestros hijos constantemente. Pero también encuentro que el Estado tiene que tomar políticas educacionales para informar y proteger a nuestros hijos en los colegios. ¿Tú estás de acuerdo con eso, sí o no? Sí. 100%. Paulina Dayente. Totalmente. Estuviste frente a frente al Papa. ¿Qué crees? Su cambio de actitud solo después de haber visitado Chile. ¿Se trata de control de daños al darse cuenta que la baja en los feligreses era evidente? ¿Sí o no? Sí, como una de las motivaciones. Carolina Pérez. James, el Estado de Chile se ha lavado las manos durante años como Poncio Pilato respecto a este tema de los abusos sexuales. ¿Cambiarías tú la ley para que los abusadores tuvieran cadena perpetua? Sí, y empeoraría las penas de inmediato. Perfecto. Gracias. Ignacio Franzani. James, con la traumática experiencia de haber sido abusado sexualmente durante tantos años, ¿pensaste alguna vez en quitarte la vida? Sí. Y finalmente Alejandra Fosalva. ¿Estás de acuerdo con Juan Carlos Cruz en que todos los obispos chilenos deberían ser removidos de sus cargos? ¿Sí o no? Sí. Hemos llegado al final de Llegó tu hora. Quiero agradecer a todo nuestro reloj, porque la verdad es que no solamente hemos tenido buenas preguntas, hemos tenido emociones y esperamos de todo corazón haber estado también para ustedes a la altura de un tema que consideramos relevante. En lo personal, doy gracias por hacer esta pega cuando pasan estas cosas independientes del rating. James, quiero agradecerte por haber venido. Se pasaron. Y tienes también un segundo de tiempo para dar un mensaje tal vez a las personas que te están escuchando, especialmente a las que están más involucradas con estos temas. Nuestro amigo Franzani me acaba de hacer una pregunta bien terrible. Quiero distinguir
porque muchas víctimas lo han pensado. Quiero distinguir en lo que es el pensamiento de una ideación a llevarlo a cabo o intentarlo. Creo que hay mucha gente en muchas circunstancias que lo puede llegar alguna vez a pensar y no se sientan raros ni locos por hacerlo. Pero es muy distinto a tomarlo seriamente. Yo lo llamo a aquellos que están confundidos y no saben cómo salir de esto, porque el tema es la sensación de que esto no acaba, de que es una tortura permanente y que no tiene salida. Yo les digo que sí hay salida, que hay que tener esperanza y hay que tener paciencia en el dolor. Se puede salir, el dolor no es perpetuo, se puede. Y así te hemos visto, y eso ha sido lo fundamental, verte feliz, papá de 6 hijos, con una mujer fantástica que está acá contigo. Gracias por venir. Gracias por venir a todos ustedes. Esto ha sido Llegó tu hora. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Muchas gracias.